Ahora vamos a revisar el flujo de trabajo de un proyecto editorial. Este tipo de proyecto tiene, digamos, tres etapas. Tiene la etapa editorial de producción del contenido, que eso no nos corresponde hablar justo ahora. Está la etapa de la producción gráfica, en la que creamos todos los estilos. Y está la etapa de diagramación de producción del producto como tal. Entonces vamos a ver la etapa de la producción gráfica, la etapa en la que conceptualizamos y diseñamos todos los estilos en el libro. Empezamos con el equivalente en editorial al briefing, que es el proyecto editorial donde aparece cuántas páginas tiene, a quién va dirigido, qué tipo de proyecto es, si es una revista, si es un libro. Ante el proyecto editorial, nosotros, posterior de hacer el cobro correspondiente por los honorarios profesionales de nuestro equipo, pasamos al proceso de investigación, igual como ya les había dicho con el proyecto de identidad. Hacemos una investigación sobre los antecedentes, los referentes, el nicho al que va dirigido, otras publicaciones similares, las expectativas del cliente. Es importante averiguarlas, como ya les había dicho. Ante todo esto, entonces vamos a proceder con el análisis, revisar cuáles son las jerarquías en el texto y de qué está compuesto el libro. Otros son los valores de la editorial o cuál es el mensaje en el libro, cuáles son los valores que ellos quieren resaltar. Y por otro lado, hacemos un análisis del lenguaje visual que queremos proponer para el libro. Y con todo esto vamos a nuestra propuesta de concepto. Podemos armar un mood board en el que tú puedes mostrar todos los referentes y armar la propuesta visual del libro. En este punto es que llegamos al decisor. El decisor tiene que revisar las propuestas que hicieron, el análisis que se hizo y tomar la decisión sobre cuál vía es más pertinente. Una vez que recibimos ese feedback, entonces pasamos a corregir, a consolidar nuestra propuesta editorial. Para poder hacer esto, el editor tiene que entregarte un preliminar. Ese preliminar va a tener un índice tentativo y debe tener un manuscrito mínimo en el que aparezcan todos los tipos de contenido que va a tener el libro, que va a tener la revista o lo que sea que tenga. En base a esto vamos nosotros a montar la propuesta de mancha de texto y de jerarquías de títulos, cómo se ve el párrafo, cuál es el título, cómo son los subtítulos, antetítulos. Cuando tenemos esta propuesta desarrollada, podemos hacer dos vías o una sola, dependiendo del presupuesto. Pasamos al punto de decisión en que el decisor tendrá que recibirla y corregirla, aprobarla o rechazarla o lo que sea que haga. Una vez que tenemos la decisión de este decisor, entonces procedemos a hacer el desarrollo de página. Aquí vamos a ver cómo podemos hacer las variaciones de página, cómo son las columnas, los elementos que van en la página, la numeración y los estilos de página diferentes que existan. Es el momento de hacer el diseño y también diseñar el índice. Con todas estas cosas listas, volvemos otra vez al decisor para que apruebe o corrija las propuestas que acabamos de hacer. En este proceso hay mucho contacto con el editor. Es muy importante que construyamos una relación estrecha con el editor de manera que estas correcciones puedan ser lo más fluidas posible. Una vez que tenemos todo esto probado o con sus correcciones, procedemos a trabajar el sistema. ¿Qué queremos decir con trabajar el sistema? En que vamos a ver cuál será el uso del color en el caso que si es una serie de libros, entonces cómo vamos a trabajar la gráfica en la serie de libros, cómo se va a diferenciar uno del otro. Vamos a trabajar las portadillas, contraportada, tablas, créditos, infografías, fotografía, leyendas, destacados, todos los elementos que son particulares de esta edición del libro, que lo van a hacer diferente de cualquier otra edición que saque la misma editorial o cualquier otra editorial. Una vez que tenemos la propuesta del sistema, vuelve al editor, pues tendrá sus correcciones, tendrá su contrapropuesta, empezará la negociación. Una vez que él hace sus correcciones, entonces pasamos al punto de la maqueta maestra, donde se vacían todos los estilos en el InDesign y estamos listos para un paso que suele generar mucha ansiedad, que es la portada. Está obviamente estrechamente relacionado con el editor. El editor dirá cuáles son los ítems, los elementos que él piensa que deben estar en la portada, dependiendo de qué tipo de publicación sea. Y nosotros haremos nuestra propuesta en base a ese requerimiento que está en el proyecto editorial o que se entregó posteriormente. Ideal sería que estuviera en el proyecto editorial. Siempre tenemos que tener cuidado en revisar el proyecto editorial, volver siempre al proyecto editorial para cumplir todos los requerimientos que allí están.
Una vez que tenemos una propuesta de portada aprobada, tenemos la maqueta lista para diagramar. Lo ideal sería que en el momento en que llegamos al proceso de diagramación, el editor entregue todo listo. Y cuando me refiero a todo listo, significa que te debe entregar las imágenes, el texto corregido, tipográficamente no debería entregarnos un texto que no haya sido corregido, debe entregarnos el índice, las tablas, todas las cosas que componen el libro que vamos a trabajar. Si el editor no tiene este trabajo hecho, nosotros podemos llegar a un acuerdo con él y encargarnos de hacer todo lo que tiene que ver con la producción y el seguimiento de las imágenes que acompañan al texto. Estamos hablando de las infografías, hablamos de la fotografía, de las ilustraciones y en algunas ocasiones incluso los destacados que van en el libro. Igual dependerá del equipo con el que estés trabajando y cuál es el acuerdo que tengas con ellos, en cuál sea la forma más óptima de trabajar, y dependerá también del tiempo en que tienes que entregar el libro final. Es importante que tengamos claro que las correcciones en este punto del trabajo son correcciones que están relacionadas con la diagramación, con el proceso de diseño mismo. No estamos hablando de correcciones a texto, sustitución de párrafo, ni de sustitución de índice, ni sustitución de títulos, no, nada de eso, sino de separaciones de palabras, de saltos de página, correcciones en la leyenda, ausencias de texto que estaban originalmente y que ya no están, errores que habrá cometido el diseñador en la diagramación o que justo ahora no se ven tan bien como pensábamos que se veían en el proceso de diseño. Sin embargo, es importante que te asegures que en el proceso de diseño todas las posibilidades sean probadas de manera que no tengas ningún revés cuando ya el libro esté listo y constituido.